Ya, gracias. Bueno, vamos a empezar con el tema. Primeramente, presentarme. Mi nombre es Melanie Lora. Actualmente soy auxiliar de anatomía patológica en el grupo del doctor Sangüesa. Y ya fui auxiliar con el doctor Machado, entonces voy a darle algunas preguntitas de exámenes, tanto del doctor Sangüesa como del doctor Machado. Y si es que no están en anatomía patológica, ya la pasaron, repasar, ¿no?, un poco el tema del sistema inmune, que es muy importante. Ya, bueno, primeramente debemos de saber qué es el sistema inmune, cómo lo vamos a definir. El sistema inmune va a ser un conjunto, una agrupación o, por así decirlo, una red que nos va a englobar todas nuestras células de defensa, ya sean nuestros linfocitos, células como los neutrófilos, basófilos y demás. Como dice el concepto, el sistema inmune es el conjunto de células, tejidos y moléculas que trabajan para defender al cuerpo contra microorganismos y sustancias extrañas, además de reconocerlas y eliminar estas células dañadas o anormales que tengamos en nuestro cuerpo. Como les dije, el sistema inmune comprendía de un conjunto de células. Para eso debemos de saber diferentes conceptos. Primeramente, en el sistema inmune vamos a tener tanto inmunidad innata como la adaptativa. Cuando hablamos de inmunidad innata o natural, es aquella inmunidad con la que nosotros vamos a nacer y que es de una manera inmediata. En cambio, la adaptativa o la adquirida va a ser un tipo de inmunidad que, como su propio nombre lo dice, ¿no?, se adquiere cuando, al habernos expuesto ante algún antígeno, es decir, virus, bacteria o parásito, el cuerpo ya va a tener memoria de ese antígeno como tal y va a crear una respuesta luego de haberse expuesto, o sea, en una segunda instancia. Eso es lo que llamamos una inmunidad adaptativa o adquirida. También vamos a tener las inmunidades humoral y celular, que sabemos que están mediadas humoral por los linfocitos B y celular por los linfocitos T. Ahora, es algo medio confuso, pero estas cuatro en sí se van a estar relacionando. Vamos a tener una inmunidad humoral, tanto innata como humoral adaptativa. A su vez que vamos a tener una inmunidad celular innata, tanto como celular adaptativa. Cuando hablamos de una inmunidad innata humoral, nos estamos refiriendo a lo que vendría siendo el sistema de complemento. Por otra parte, cuando nos referimos a una inmunidad humoral adaptativa, nos estamos refiriendo a la inmunidad mediada por los linfocitos B. Adaptativa, humoral y celular va a ser por los linfocitos. Linfocitos B, humoral, linfocitos T, celular. Y cuando ya estamos hablando de una inmunidad innata celular, nos estamos refiriendo a distintas células que van a intervenir, ya sean neutrófilos, macrófagos o los NK, que son las natural killer. Ya. Adentrándonos un poco más en las células que vamos a tener, ¿de dónde vienen las células? Sabemos que nacen de una célula hematopoyética o pluripotencial. Estas células troncales hematopoyéticas van a ser multipotencial, que se van a dividir en linaje linfoide y mieloide. En el mieloide encontramos megacariocitos, eritrocitos, mastocitos, que estos van a ser muy importantes al momento de hablar de las diferentes patologías que se dan en el sistema inmune, además de células de los mieloblastos, de los cuales van a salir los monocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Algo muy importante a saber, los gránulos que contienen los mastocitos, que van a ser 4: serotonina, histamina,
proteasas neutras e hidrolasas ácidas. Eso es pregunta de examen. Dentro de los leucocitos, los podemos dividir en dos, que van a ser los polimorfos nucleares y los mononucleares. Los polimorfos nucleares, a su vez, los dividimos o podemos encontrar dentro de este grupo a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que cada uno de estos van a estar atacando, por así decirlo, a distintos antígenos, distintos microorganismos. Cuando hablamos de los neutrófilos van a ser nuestra primera línea de defensa, es decir, van a ser los primeros en ir a atacar al foco de infección. Los neutrófilos van a comprender de un 40 a un 60% de todas nuestras células del sistema inmune de los leucocitos. Estos neutrófilos van a tener en su interior a la amiloperoxidasa y al NADPH, que son muy importantes para patologías que se van a dar luego, si es que fallan. Los neutrófilos van a ser aquellos que nos van a atacar a las bacterias. Entonces, cuando vemos en un hemograma que estos están aumentados, es decir, aumentaron de su número. ¿Para qué? Para ir a atacar a una infección, en este caso de tipo bacteriana. Es por eso que cuando hay un aumento de los neutrófilos, quiere decir que hay una bacteria en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, que los neutrófilos están yendo a atacar. Hay más, por ende. Luego tenemos a los eosinófilos. Los eosinófilos lo que van a ir a atacar van a ser a los parásitos. Entonces, de igual forma, cuando se encuentran elevados, nos quiere decir que hay presencia de una infección parasitaria. Los eosinófilos van a tener a la proteína catiónica y la proteína mayor básica, que estas nos van a ayudar a la destrucción de los parásitos como tal. Además, los eosinófilos van a tener histaminasa, que ¿cómo se los puedo explicar? A ver. Los eosinófilos van a tener esta histaminasa que va a destruir a la histamina que va a producir los basófilos. Los basófilos van a ser aquellas células que nos van a producir gránulos que contienen esta histamina. Es por eso que es un poco confuso. O sea, los eosinófilos tienen histaminasa para disminuir, por así decirlo, las alergias que nos van a provocar los basófilos por medio de su desgranulación. Ya. Los eosinófilos van a constituir del 1 al 3% y los basófilos van a ser los menos abundantes, que van a ser de entre un 0 a un 2%. Los basófilos se van a activar, por así decirlo, al momento de que haya una alergia. Y al haber una alergia, van a liberar sus gránulos de histamina, que esta histamina va a ser una sustancia vasodilatadora y broncoconstrictora que vamos a ver en las distintas enfermedades que puede causar si es que estos basófilos se desgranulan. Ya. Por otro lado, tenemos a los mononucleares, que van a ser los monocitos y los linfocitos. En los monocitos vamos a tener a los macrófagos, M1 y M2. ¿Qué quiere decir esto? Los macrófagos M1 van a ser los clásicos. Son proinflamatorios, nos van a combatir infecciones, tumores. En cambio, los M2, que son nuevos, por así decirlo, que recién los descubrieron, son macrófagos alternativos, son antiinflamatorios, van a promover la reparación de los tejidos y nos van a dar una resolución a lo que vendría siendo la inflamación. Dentro de los monocitos también tenemos a las células presentadoras de antígeno. En este caso, la célula dendrítica es la principal célula presentadora de antígeno. Más sin embargo, en nuestro cuerpo tenemos
diferentes tipos de células presentadoras de antígeno según donde se encuentren. En pulmón tenemos a las células polvo, células de Kupffer, que ¿dónde se encontrarían? ¿Alguien que sepa? Ya. Las células de Kupffer, que las vamos a encontrar en hígado, las células de la glía o la microglia que se encuentran en el sistema nervioso central. Y así vamos a tener distintos tipos de células presentadoras de antígeno. En sí, ¿qué van a hacer estas células? Van a agarrar el antígeno, lo van a tener dentro y lo van a presentar a las células que tienen que ir a atacar, en este caso a los linfocitos. Es como que le diga, esto es extraño, entonces destruirlo. Luego, en los mononucleares tenemos a los linfocitos, tanto linfocitos T como linfocitos de que aquí lo vamos a ver, ¿no? Para diferenciar a los linfocitos, o cómo podemos diferenciarlos, es mediante sus CD o clústeres de diferenciación o cúmulos de diferenciación en español. En los linfocitos vamos a tener muchos tipos, entre ellos los NK, que son los natural killer, que sus clústeres de diferenciación van a ser 16 y el 56. Tenemos los CD17 y los T reguladores. Estos CD17 van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque estos CD17 van a actuar proinflamatorios, es decir, que van a favorecer a la inflamación y los vamos a ver también presente en algunas patologías que vamos a ver luego. Dentro de los linfocitos T, que tienen su CD3, se diferencian en dos, que van a ser CD8 y CD4. CD4 sabemos que son los linfocitos helper y los CD8 van a ser los citotóxicos. Bien. En sí, ¿cómo van a actuar estos CD8? Este es el CD8 y esta es una célula presentadora de antígeno que en su superficie tiene que tener, por así decirlo, su identificación, su carnet. Este CD8 lo va a reconocer en la superficie, lo va a perforar por medio de la perforina. Esta perforina nos va a dar la liberación de gránulos y de caspasas que van a facilitar a la eliminación de esta célula que es extraña para el cuerpo. Entonces, acuérdense eso, CD8, perforina, grancinas y caspasas, como para que puedan recordarse. A los CD8 no les gusta que otras células tengan granos ni caspa, entonces las eliminan por medio de perforina. Es como si las perforaran, si las picaran, las molestaran. Ya. Luego tenemos a los linfocitos B. Estos linfocitos B tienen su cúmulo de diferenciación 19 y 20. Los linfocitos B van a pasar a células plasmáticas. Y luego de células plasmáticas, estas células plasmáticas, los que no van a producir van a ser los anticuerpos, es decir, las inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas tenemos de diferentes tipos, IgM, IgG, IgA, IgD. La más importante y que tenemos que saber sí o sí son IgM e IgG. Al momento de hacer un estudio para, digamos, para Chagas, el análisis nos va a decir Chagas IgM, Chagas IgG. ¿Qué quiere decir esto? IgG se va a dar cuando
la infección es crónica, es decir, que ya pasó mucho tiempo. En cambio, IgM nos va a decir cuando la infección es reciente. Algo muy importante que tenemos que saber. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del CHAS, el CHAS solo tiene cura cuando la infección es reciente. Cuando es crónica, ya no hay nada más que hacer y el paciente, la persona, se va a quedar con CHAS durante toda su vida. Entonces, si el resultado nos sale IgM, debemos hacer tratamiento. En cambio, si nos sale una inmunoglobulina G, ya no hay nada que hacer más que aliviar los síntomas del paciente. Ahora sí, entrando en lo que es el sistema inmune y sus alteraciones, vamos a tener tres principales, que van a ser alteraciones por hipersensibilidad, autoinmunidad e inmunodeficiencia, que vamos a ver una por una. Y algo importante también a saber es las inmunoglobulinas, que están compuestas por cadenas pesadas, una cadena pesada y dos cadenas variables. En estas cadenas variables vamos a tener la fracción Fc, que va a ser donde se van a estar uniendo los receptores, y la fracción AB, donde se van a estar uniendo los antígenos. Bien. Entramos a hipersensibilidad. Hipersensibilidad quiere decir cuando se tiene la exposición a un antígeno, a un alérgeno, y el cuerpo va a reaccionar de manera muy constante, de manera exagerada, por así decirlo. Eso nos quiere decir hipersensibilidad. Dentro de las reacciones de hipersensibilidad vamos a tener 4 tipos. Primero, hipersensibilidad tipo 1 o anafilaxia o hipersensibilidad inmediata, está mediada por lo que vendría siendo IgE. Es una reacción de hipersensibilidad mediada por IgE. ¿Qué va a pasar? Esto es en el caso del asma. Tenemos la exposición a un alérgeno, por ejemplo, el polen. El alérgeno ingresa a la mucosa, entra, se encuentra con una célula dendrítica que es la presentadora de antígeno. Esta célula capta este alérgeno y crea en su superficie un antígeno anticuerpo, una reacción antígeno anticuerpo para poder destruirla, por así decirlo. Se la presenta a la célula T, esa célula T pasa a TH2 y nuevamente va a la célula B, y esta célula B, ¿qué va a hacer? Dijimos, las células B o los linfocitos B pasan a ser células plasmáticas para crear lo que vendrían haciendo las inmunoglobulinas. Entonces, al recibir este alérgeno, nos va a crear las inmunoglobulinas E, que estas van a tener su receptor en los mastocitos, para la inmunoglobulina E. O directamente, los linfocitos B no necesitan, o sea, no es necesario que haya una célula presentadora de antígeno, sino que estos directamente pueden agarrar el antígeno, pueden reconocerlo y ya pasar a plasmocitos, y de plasmocitos crear las inmunoglobulinas de tipo E. Estas reacciones de hipersensibilidad tipo 1 van a tener un inicio rápido, de 15 a 30 minutos. Como dijimos, va a estar mediada por IgE en respuesta a ciertos antígenos, es decir, a los alérgenos. Alérgenos son aquellas sustancias que nos van a producir estas reacciones de alergia, como ser el polen, el polvo, picaduras de insectos y otras sustancias, ¿no?, que causan alergia. Usualmente hay una sensibilización previa al alérgeno, es decir, un primer contacto. Cuando hay un primer contacto, el cuerpo todavía no lo tiene como algo extraño.
sino que necesita reconocerlo, por así decirlo, procesarlo, y ya después nos va a crear las inmunoglobulinas para ese tipo específico de alergia que vamos a tener. Ya en una segunda instancia, cuando ingrese nuevamente este alérgeno, va a ser donde se nos va a dar esta reacción de manera inmediata. Pero cuando hay una primera reacción, no. ¿Por qué? Porque el cuerpo todavía no sabe, digamos, que es alérgico a eso. Tiene que reconocerlo. Es por eso que dice, a la reexposición causa una reacción intensa en dos etapas, inmediata y tardía. Y también se pueden dar reacciones de tipo sistémica o local. Sea que haya ido el antígeno a atacar. Y una broncoconstricción en el caso del asma. El diámetro de, del bronquio va a disminuir, lo que va a impedir la salida correcta del aire. Lo mismo, se libera ciaraquidónico, prostaglandinas, leucotrienos de la línea B4, C4 y D4. Cuando teníamos una exposición al alérgeno y una segunda exposición, la reacción iba a ser de tipo inmediato. Algunos ejemplos en este tipo de hipersensibilidad tipo 1, mediada por IgE, vamos a tener el asma bronquial, como ya habíamos hablado, va a haber una obstrucción de las vías aéreas causada por una hiperactividad del músculo lisobronquial, lesión tisular, anafilaxia, que va a ser una reacción de tipo sistémica, es decir, en todo el cuerpo, que nos puede llevar a un shock, una rinitis alérgica, sinusitis, en donde va a haber un aumento de la secreción del moco, inflamación de vía respiratoria superior de los senos paranasales, o alergias, ya sean alimentarias, que son de las más comunes. Va a haber un aumento del peristaltismo debido a contracción del músculo intestinal. Ahí tenemos los ejemplos. Cuando hay una broncoconstricción, es decir, aumenta el diámetro de nuestro bronquio, lo que va a impedir la salida correcta del aire. Dentro de las alergias, de las rinitis, que podemos observar áreas de hiperemia en una anafilaxia. También a causa de la vasodilatación vamos a observar áreas de hiperemia, es decir, rojizas. Luego tenemos la hipersensibilidad tipo 2 o reacción de hipersensibilidad tipo 2. Esta va a ser mediada por anticuerpos. En la hipersensibilidad de tipo 2, los anticuerpos van a estar unidos a las superficies celulares. Se puede dar por activación de neutrófilos, opsonización, desgranulación, mitosis y demás, que los vamos a ver acá. Opsonización y fagocitosis por reacciones de complemento o por la formación de anticuerpos antinucleares. Empezando con la opsonización y fagocitosis, ¿qué va a pasar? Es que las células tienen su antígeno para su anticuerpo y viceversa. En este caso, cuando hablamos de opsonización y fagocitosis, es que se va a reconocer ese antígeno para su anticuerpo y se va a opsonizar, es decir, va a haber un marcaje y una fagocitosis, es decir, que llega el macrófago, sabemos, envuelve, lo digiere y produce su posterior lisis. En el complemento y en la fracción Fc del receptor, que debe estar mediada por la inflamación. Y también tenemos a través de la creación de anticuerpos antinucleares, que aquí vamos a ver dos ejemplos. Ya. Aquí tenemos músculo estriado.
Sabemos que para que este dé su contracción, tiene que haber esto, la liberación de acetilcolina tiene que llegar a su receptor y estos receptores que se encuentran en el músculo se activan, se activan y nos van a producir la contracción. Pero ¿qué pasa si este proceso no se puede dar? En el caso de la miastenia gravis, va a haber un anticuerpo antinuclear, este anticuerpo, que va a estar ocluyendo, por así decirlo, o va a estar como que captando esos receptores. ¿Y qué va a pasar? Como ya va a estar ocupado, esta acetilcolina que están en sus vesículas preformadas y al momento de ser liberadas no va a tener dónde actuar. Es por eso que no se va a poder dar esa contracción del músculo. Y viceversa, tenemos en la enfermedad de Graves, tenemos el tirosito. El tirosito tiene sus receptores para la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, que proviene, sabemos, de hipotálamo. Cuando tenemos autoanticuerpos en estos receptores de la TSH, no se va a poder formar lo que vendría siendo T3 y T4, que son las hormonas tiroideas. Mentira, al revés. Como está ocupado su receptor, T3 y T4 se van a estar formando excesivamente. Cuando llega T3 y T4 a cuando ocupa este receptor de TSH, se forma T3 y T4. Y cuando haya este autoanticuerpo, lo que va a pasar es que se va a estar formando de más T3 y T4. Es por eso que nos va a dar una enfermedad de Graves o hipertiroidismo. Tenemos T3, T4 y TSH. Ay, ya vemos, eso es TSH. Cuando hay un aumento de TSH, nos va a estar formando más T3, más T4. En cambio, cuando hay una disminución de TSH, nos va a estar formando menos T3 y T4. Cuando hay aumento de estas hormonas, se va a decir que es un hipertiroidismo. Y cuando hay una disminución, es un hipotiroidismo. En este caso, en la enfermedad de Graves, por lo que sea, es por estos autoanticuerpos que van a estar ocupando el receptor de TSH y van a estar produciendo T3 y T4 de más. Otro ejemplo que tenemos en anemia hemolítica, en la incompatibilidad sanguínea también. ¿Qué es lo que va a pasar? Sabemos que tenemos diferentes tipos de grupos sanguíneos, grupo A, B, AB y O. Todos estos en su superficie van a tener antígenos y anticuerpos. En el caso del grupo O, no va a tener antígeno. En el caso del grupo AB, no va a tener anticuerpos. Sabemos que el grupo O es donador universal, mas sin embargo, los del grupo O no pueden recibir sangre de todos, solo puede recibir de su grupo O. ¿Por qué? Por esto mismo, porque en su superficie tiene anticuerpos para A y B. Entonces, si viene un antígeno de A, por ejemplo, se le da del grupo A, tiene anticuerpos para esto, entonces lo va a atacar y va a haber una incompatibilidad sanguínea. Lo mismo con el grupo B, tiene antígeno del grupo B y al tener anticuerpos lo va a atacar. Luego tenemos a la hipersensibilidad tipo 3. Esta hipersensibilidad de tipo 3 va a ser una citotoxicidad mediada por complejos inmunes, que se nos va a dar por la formación de complejos inmunes, depósitos de estos en los tejidos, va a haber una activación de complemento, que vamos a ver aquí. Ya.
Lo que se va a dar es, va a haber primeramente una formación de inmunocomplejos. Las células B, es decir, nuestros linfocitos B, pasan a plasmocitos y tienen que formar, dijimos, los anticuerpos. Estos anticuerpos que van a estar formados usualmente 7 días después, se van a depositar, se depositan. Hay el depósito de inmunocomplejos y van a llegar el complemento. Va a llegar el complemento y se va a unir a estos antígenos. Al unirse estos, van a ir hacia la superficie, hacia el endotelio, por así decirlo, en el ejemplo de los vasos, y se van a quedar ahí, lo que nos va a causar una inflamación y un daño tisular. Una reacción inflamatoria aguda de aproximadamente 10 días por mecanismo mediado por anticuerpos. Y como estos inmunocomplejos que se van a formar y se van a quedar en la superficie, que nos van a causar inflamación y daño, a nivel de vaso nos va a dar lo que vendría siendo una necrosis fibrinoide, que como ya saben, este tipo de necrosis nos da principalmente las vasculitis. Ahí tenemos ejemplos de hipersensibilidad tipo 3. Tenemos el lupus eritematoso sistémico, que su principal característica es esto, es el enrojecimiento en alas de mariposa debido a la vasodilatación. También se puede dar en diferentes partes del cuerpo. Una enfermedad del suero, que es una reacción de hipersensibilidad tipo 3 también. La reacción de Arthur, una reacción de tipo retardada. Continuando, tenemos hipersensibilidad de tipo 4 o mediada por células. Eso se va a dar a través de la activación intensa de los linfocitos T que van a estar sensibilizados a un daño tisular. Este es de un inicio retardado, es el que más se tarda, por así decirlo. Puede ser de 24, 48 horas e incluso 72. Va a estar mediada principalmente por linfocitos TH1 y estos TH17 que dijimos que van a ser células proinflamatorias, es decir, que nos van a favorecer a la inflamación. Y aquí lo vemos. En este tipo de reacción van a estar mediadas tanto por CD4, por CD8, que eran los helper, y los citotóxicos. En este tipo de hipersensibilidad vamos a tener dos fases, que va a ser una fase de sensibilización y una fase efectora. En la fase de sensibilización va a ser nuestra primera exposición al antígeno. Va a haber una activación de los CD4 que van a reconocer al antígeno a través del complejo mayor histocompatibilidad tipo 2. Entonces se va a activar, va a proliferar y nos va a producir nuestras células de memoria. Y en la fase efectora, estos CD4, para eliminar el antígeno, van a liberar citocinas principalmente, IL-1, IL-6 y IL-23, que van y actúan en los linfocitos T17, que eran estos proinflamatorios. Además de también vamos a tener el factor de necrosis tumoral y interferón. Ahora, en esta citotoxicidad mediada por los CD8, ¿qué va a pasar? Van a reconocer los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad y van a destruir directamente a esta célula a través de una vía intrínseca, extrínseca o por la liberación de citoquinas.
en una vía intrínseca, como lo que dijimos, a través de perforinas y granzimas, que nos va a inducir a una apoptosis. Una vía extrínseca por el Fas ligando receptor, que igual nos va a concluir en una apoptosis. La liberación de citoquinas, IL-6, IL-1 y IL-23, que va a haber una menor replicación viral en la expresión de MHC1, que nos va a llevar hacia una respuesta inflamatoria tardía en ambos casos, ya sea en el de la apoptosis o mediado por citoquina. Entre los ejemplos que vamos a tener en este tipo de hipersensibilidad son artritis reumatoide, esclerosis múltiple, diabetes mellitus de tipo 1, una enfermedad inflamatoria intestinal, psoriasis, dermatitis de contacto, entre otras. En la artritis reumatoide, que la vamos a ver luego, que también no forma parte de las enfermedades autoinmunes, que se va a dar en este paciente. Artritis, cuando nos referimos a la terminología itis, significa inflamación, va a ser una inflamación de las articulaciones. Luego vamos a ver cómo se da, pero básicamente es que se van a depositar complejos autoinmunes en las articulaciones que van a causar dolor, falta de movilidad a la persona, al paciente. En la psoriasis, ¿qué va a haber? En las células de la piel, en los queratinocitos, se van a unir mediante desmosomas. Lo que va a pasar es que en esta unión va a intervenir lo que vendrían siendo las desmoleínas. Va a haber, por así decirlo, una ruptura de esta unión y se nos va a formar placas eritematosas, blanquecinas, que se van a descamar. Y en el caso de la diabetes tipo 1, porque se va a dar por activación de los linfocitos TC4. Va a haber factores de necrosis tumoral, interferón gamma, va hacia los linfocitos, células plasmáticas que tienen que crear nuestras inmunoglobulinas, va hacia el islote pancreático y a las células B. Lo que va a pasar es que no se va a formar o no va a permitir que estos trabajen de manera correcta, por lo cual nos va a haber la formación de insulina, nos va a dar una deficiencia de esto y nos da la diabetes mellitus de tipo 1. En tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves ya la vimos. Hablando de la tiroiditis de Hashimoto, va a ser por una estimulación del sistema inmune, presentación de autoantígenos, va a haber un aumento de TH1 de esta citocina, factores de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interferón gamma, interleucina 2, 12. ¿Qué va a pasar en este tipo de tiroiditis? Va a haber una muerte celular del tirocito. Recordemos que los tirocitos eran los que tenían el receptor para TSH, para que nos puedan formar las hormonas tiroideas T3 y T4. Si este tirocito se destruye, es eliminado, no va a haber hormonas tiroideas T3 y T4. Por lo cual, al contrario de la enfermedad de Graves, que nos daba un aumento de esto nos disminuye, dándonos como resultado un hipotiroidismo. Otra reacción de hipersensibilidad tipo 4 o de tipo tardada es esta prueba, la PPD o prueba de Mantoux, PPD, derivado proteico purificado, que básicamente es una prueba que se realiza luego de haber recibido o para saber si el paciente recibió la vacuna de la BCG, que es el bacilo de Calmette-Guerin para tuberculosis. Hay un pequeño resumen de todos los tipos de hipersensibilidad que vimos. Tipo 1, mediada por IgE, principalmente alergias. Tipo 2, mediada por anticuerpos, IgM, IgG.
tipo 3 por la formación de inmunocomplejos y la tipo 4 que va a ser mediada por células. Ya. Acabando con lo que es hipersensibilidades y entrando a lo que es inmunodeficiencias. Cuando hablamos de inmunodeficiencias, nos referimos a que va a haber algo que va a estar afectando a las células, por lo cual no van a estar trabajando. Va a ser una deficiencia de estas células en su trabajo. Las vamos a dividir en inmunodeficiencias primarias y secundarias. Cuando hablamos de inmunodeficiencias primarias, nos estamos refiriendo a aquellas que son genéticas, donde falla alguna parte del sistema inmune. Se clasifican en defectos tanto de los linfocitos B como los linfocitos T, como pueden ser ambos, en los fagocitos o defectos en el sistema de complemento. Cuando hablamos de su clasificación, tenemos por defectos en la función de los leucocitos. En la deficiencia de la acción del leucocito 1 y 2, ¿qué va a pasar aquí? Para que haya el rolling, marginamiento y todo eso que vimos anteriormente, cuando hay una deficiencia de esta adhesión, no se va a poder causar todo esto para la futura lisis o eliminación de el antígeno que ingresó al cuerpo. Entonces, nos va a predisponer a enfermedades por ese simple hecho de que no se va a poder concluir en su lisis. El síndrome de Chidia-Higashi, que lo vamos a ver luego, y esto es igual. En defectos del sistema de complemento, porque se puede dar por la deficiencia de C2 y C4, que nos va a dar un defecto en la activación de la vía clásica. En cambio, cuando hay una deficiencia de C3, nos va a dar unos defectos en todas las funciones de complemento, que como sabemos, las funciones de complemento eran inflamación, lisis y fagocitosis. Y al no darse eso también, la persona va a ser más predispuesta a enfermedades, ya sea tipo viral, virales, bacterianas, fúngicas, entre otras. Entrando un poco a estas patologías que tenemos por inmunodeficiencias primarias, vamos a tener el síndrome de Chidia-Higashi. Este síndrome de Chidia-Higashi va a estar dado por la mutación de un gen, de este gen LIST o LIST, o también CHS1, que son básicamente lo mismo, solo que con diferentes nombres. Este gen lo que nos va a causar es un defecto del tráfico lisosomal. A su vez, estos gránulos los va a hacer más grandes, dice, gránulos gigantes intracelulares, que nos va a afectar a distintas células, en los neutrófilos, melanocitos, los natural killers o los citotóxicos, en las plaquetas y en los macrófagos. Cuando hay un defecto en este gen, va a haber disfunción plaquetaria, va a haber infecciones recurrentes y albinismo parcial, además de una neuropatía periférica. Bien. ¿Qué va a ocurrir? Estos están encargados del, como dijimos, el tráfico lisosomal y en las vesículas. Es decir, en los neutrófilos, ¿qué va a pasar? Van a ocurrir infecciones. ¿Por qué? Los neutrófilos, al realizar la fagocitosis de las bacterias, necesitan fusionarse con los lisosomas. Al haber un tráfico en el lisosomal, es decir, no estar funcionando, estas enzimas no van a poder destruir al organismo, los lisosomas van a ser anormales
no va a haber una fusión y una liberación de estas enzimas correctamente, lo que va a causar que los microorganismos no se eliminen de manera correcta, salgan y continúen las infecciones. Van a haber infecciones recurrentes, estreptococos o por estafilococos principalmente. ¿Qué va a pasar a nivel de los melanocitos? Los melanocitos también usan vesículas llamadas melanosomas para distribuir la melanina. La melanina es el pigmento que está teniendo nuestra piel, nuestro cabello y demás. Si esto está alterado, este tráfico vesicular de los melanosomas, la melanina se va a distribuir mal, por lo cual nos va a dar un albinismo parcial. ¿Y cómo se va a ver en el paciente? Van a ver zonas más blanquecinas que otras, hipocrómicas, y también un cabello plateado. Es un albinismo parcial, no es uno completo. O sea, la persona no va a tener características físicas como las personas con albinismo, que son de tez totalmente blanca, ojos azules y cabello blanco. Como es un albinismo parcial, van a haber manchas, va a haber un cabello plateado, gris o rubio, y eso. De igual forma, en los NK y los linfocitos T citotóxicos, los gránulos no se van a liberar de manera correcta porque van a ser muy gigantes, o sea, no van a poder funcionar. Se va a disminuir la citotoxicidad y esto nos va a favorecer también a infecciones, en este caso de tipo virales. En las plaquetas va a haber una disfunción, lo que nos va a llevar a un almacenamiento defectuoso de los gránulos de ADP, nos va a provocar un aumento a la tendencia de sangrar, es decir, hemorragias, y clínicamente en el paciente lo vamos a observar con el aumento de equimosis. Dentro de estas inmunodeficiencias que se van a dar en distintas partes de lo que vimos, de cómo se formaban los linfocitos B y T. Tenemos médula ósea, célula madre pluripotente, que va por el linfocito B, de los linfocitos B pasar a plasmocitos y se forman todas las inmunoglobulinas. En el caso de los linfocitos T, pasa de prolinfocito T al linfocito T inmaduro y a CD8 y CD4. Cuando hay deficiencias a los diferentes niveles de estas formaciones, aquí, se van a estar dando diferentes patologías. Por ejemplo, si hay una deficiencia a este nivel, va a haber una deficiencia del ADA. Si hay una inmunodeficiencia a este nivel, va a haber una agaglobulinemia ligada al cromosoma X. Es decir, de linfocito B maduro no va a poder pasar a maduro. En estos casos de acá va a haber una hipogamma globulinemia, es decir, una disminución de las IG y de las IgG, IgA o IgE. En este caso no va a haber producción de IgM. Y si hay una disrupción en esta parte de acá, va a haber el síndrome de hiper-IgM, es decir, aquí todo esto va a funcionar. O sea, IgM se va a estar formando, pero IgG, IgA, IgE no. Ahora, nos pasamos a la parte prolinfocito T. Si hay una disfunción en esta parte de linfocitos T, van a haber muchos linfocitos T inmaduros y nos va a dar el síndrome de George. Y si hay a nivel de la formación de los CD8, va a haber una deficiencia de la clase 2 de CP. Y no van a haber linfocitos TC4, no van a haber estos linfocitos helper o colaboradores.
Eso es como un esquema para poder saber en qué parte van a estar afectando estas inmunodeficiencias. Ya. Enfermedades muy importantes que tenemos que saber. Síndromes. Síndrome de D-George. El síndrome de D-George va a estar caracterizado por una hipoplasia tímica. ¿Por qué? Porque hay un defecto en el desarrollo embrionario de la tercera y cuarta bolsa faríngea. Esto va a estar dado generalmente por la delección de este gen del 22q11. Entonces, como va a haber una hipoplasia del timo, que sabemos que los linfocitos T salen de la médula ósea y tienen que ir a madurar al timo, no van a haber linfocitos T maduros, sino que van a haber muchos linfocitos T inmaduros. Entonces, al solo haber linfocitos T inmaduros, esto va a predisponernos a enfermedades víricas, hongos o microorganismos intracelulares. Los pacientes van a tener una recurrencia en enfermedades como ser candidiasis o infecciones virales. También nos va a estar afectando a nivel de diferentes órganos, como por ejemplo, en la paratiroides va a haber una disminución de la PTH, lo cual nos va a llevar a una disminución del calcio, una hipocalcemia. En el corazón nos va a generar cardiopatías congénitas, tetralogía de Fallot, un tronco arterioso persistente o interrupción de un arco aórtico, del arco aórtico. La glándula tiroidea, que dijimos que iba a haber una hipoplasia, es decir, que si iba a ser más chiquita, no iba a funcionar de manera correcta. Y en el corazón nos puede dar condiciones psiquiátricas o nos puede alterar las habilidades en la cognición. Ya. Luego pasamos a este síndrome, el síndrome de la deficiencia de ADA o adenosina desaminasa. Esta es una enzima del metabolismo de las purinas. Cuando falta esta enzima, se van a acumular metabolitos tóxicos. Este de acá, el DATP. Por así decirlo, este DATP va a ser como una toxina para nuestros linfocitos, para nuestras células. Van a inhibir la síntesis de ADN y van a destruir a los linfocitos, principalmente nuestros linfocitos B, nuestros linfocitos T y nuestros linfocitos natural killer. En sus consecuencias que vamos a tener infecciones graves de hongos, bacterias, virus, además de diarreas crónicas. Síndrome de D-George es por linfocitos T. Síndrome de deficiencia de ADA es por ambos linfocitos T y linfocitos B. Y la A-gamma-globulinemia ligada al cromosoma X, va a ser por deficiencia de los linfocitos B. Esta agamoglobulinemia ligada al cromosoma X o también se llama enfermedad de Bruton. ¿Qué va a pasar? Va a haber una mutación en el gen BTK o Bruton tirosina sinasa. ¿A qué nos ayuda este BTK? Nos va a ayudar a que de linfocito B inmaduro pase a ser maduro. Entonces, como hay una falla en este BTK, los linfocitos B no van a madurar, se van a quedar en linfocitos B inmaduros. Como consecuencia, la inmunidad humoral que dimos a un inicio va a disminuir y el paciente va a tener predisposición a tener enfermedades, infecciones bacterianas, principalmente por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, que sabemos que todas estas bacterias nos van a llevar a distintas infecciones como otitis, sinusitis, neumonía, bronquitis, septicemia, meningitis, incluso artritis. Las manifestaciones clínicas se van a dar
del sexto al noveno mes de vida, se da en niños, va a haber retraso en el crecimiento, perforación de membrana timpánica, ausencia de amígdalas, ganglios linfáticos atróficos, demás cosas, dermatitis, meningitis, otitis media bacteriana, caries dentales, conjuntivitis crónicas, a causa de que no va a haber esta inmunidad humoral. Ya. Ahora vamos a pasar a lo que vendrían siendo las inmunodeficiencias secundarias. Estas inmunodeficiencias secundarias van a ser adquiridas ya sea por infecciones, como ser infecciones víricas por el VIH, desnutrición, distintos tipos de cánceres, enfermedades crónicas y también se puede dar por medicamentos inmunosupresores. Ya. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra las causas de inmunodeficiencias secundarias. Infecciones por el virus de VIH, que sabemos que hay una pérdida de los linfocitos TCD4. Radiación y quimioterapia por el cáncer. Va a haber una reducción de precursores de todos los leucocitos en la médula ósea. Una afectación de la médula ósea por cáncer, ya sea metástasis, leucemias, malnutrición y la extirpación de vaso también, que sabemos que este órgano nos va a ayudar a la fagocitosis contra distintos microbios. Explicando brevemente cómo se da el VIH. El virus de la inmunodeficiencia, todo de cómo ingresa el virus y se replica. No, sí. Ya, lo explico de nuevo entonces. Ya. En las inmunodeficiencias secundarias dijimos que iban a estar dadas por infecciones como el VIH, cáncer, medicamentos inmunosupresores, entre otros. Ya. Hablando un poco del VIH. El virus de inmunodeficiencia humana es un virus de tipo ARN, perteneciente a la familia de los lentivirus. Decíamos que en su superficie va a tener diferentes sustancias, glicoproteína, matriz, proteasa, transcriptasa inversa, va a tener una envoltura, doble envoltura, que lo va a ayudar a poder ingresar a nuestra célula. Ya. Esta glicoproteína 120 lo que va a hacer es que va a reconocer a este CD4, a las células que en su superficie tengan este CD4. Células como macrófagos, monocitos, células dendríticas y en especial estas células T, los linfocitos TCD4. Se encuentra con CXCR4 y CCR5, ingresa y va a haber una liberación en su cápside. Se libera su cápside, se libera su ARN y gracias a la transcriptasa inversa es que se va a poder formar esta doble cadena complementaria. Ingresa a la célula como tal, como ADN y se va, por así decirlo, a camuflar en nuestro propio ADN. Se integra al ADN del hospedador. Hay una transcripción, traducción, ensamblaje y se replican copias virales en los linfocitos TSD4. Dice, tropismo viral. Cuando nos referimos a tropismo, esto quiere decir afinidad por. En este caso, este virus del VIH va a tener tropismo por nuestros linfocitos TCD4. Llegan a piel, tejido epitelial, mucosa, a nuestras células que dijimos, las predilectas, macrófagos, células dendríticas y las células T o linfocitos TCD4. Ingresan al ganglio linfático estas células ya infectadas. ¿Y qué va a pasar dentro de este ganglio linfático? Se va a encontrar
con células que llegaron antes y que no estaban infectadas, pero de igual manera las van a infectar, o sea, va a infectar a todo lo que encuentre. Y aquí se va a dar el pico de viremia. Bien. Su transmisión, que puede ser por vía sexual, drogas intravenosas, materno-fetal, las que sabemos. Va a tener dos periodos, un periodo agudo y uno crónico. El periodo agudo, de 12 semanas, es cuando el virus ingresa. Hay un pico de viremia y este pico de viremia nos puede ocasionar sintomatología inespecífica, que la podemos confundir con la clínica de una mononucleosis o un síndrome gripal, por lo cual pasa, por así decirlo, desapercibido. Y luego se da una etapa crónica que dura alrededor de unos 10 años para que recién se den la sintomatología, que va a ser, en este caso, las infecciones recurrentes, como la que vemos aquí, sarcoma de Kaposi, linfoma cerebral, toxoplasmosis, encefalitis virales, neumonías por bacterias, hongos, virus, pneumocitis girovesi, entre otras. Cuando hablamos del VIH, tenemos que hacer una prueba que va a ser el recuento de nuestros linfocitos TCD4. Cuando el conteo es arriba de 500 células, es decir que está bien, el cuerpo no tiene VIH o no están afectando a nuestras células de nuestros linfocitos TC4. Cuando el conteo es de 200 a 499, la persona ya tiene el VIH, tiene el virus en su organismo. Y cuando este conteo es menor a 200 células, ¿qué va a pasar? De VIH va a pasar a un SIDA, es decir, un síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Y ya luego de esto, cuando el conteo es muy bajo, también se dan las diferentes infecciones. Eso en sí. Eso es un poco de lo mismo, de cómo el virus ingresa gracias a sus glicoproteínas, receptores, CD4 y demás. Algo muy importante es que cuando hablamos de infecciones bacterianas, tenemos antibióticos para que las combatan, para que las maten. Cuando hablamos de infecciones parasitarias, igual tenemos medicamentos que van y atacan directamente al virus o si no a sus proteínas de los parásitos. Cuando hablamos de virus, no hay, por así decirlo, un antídoto, no hay un antibiótico que los mate. ¿Qué es lo que pasa en el caso de los virus? Los virus, cuando hay infecciones víricas, como por así decirlo, una gripe viral, lo único que podemos hacer es alivianar los síntomas con ya sea AINES, antihistamínicos o lo que tenga el paciente. Lo que pasa es que el cuerpo en sí tiene que eliminar al virus por sí solo. ¿Y qué pasa en el caso del VIH? Por así decirlo, es que el VIH se va a infiltrar, va a ser como un infiltrado en nuestras células TCD4, por lo que el cuerpo no lo va a reconocer como algo extraño o no lo va a poder destruir por completo porque es parte de nuestro cuerpo, los linfocitos TC4, los reconoce como algo normal. Y es por eso que no los puede eliminar. En un inicio, sí, puede haber una disminución de la viremia, que el cuerpo lo esté atacando, pero este virus se va a replicar mucho y va a estar en en todos nuestros linfocitos. Por tanto, es por eso que no hay una cura como tal para el VIH. Y por último, entramos a las enfermedades autoinmunes. Antes de hablar de estas enfermedades, debemos de saber conceptos de tolerancia y de autotolerancia. Tolerancia se refiere a que tenemos nuestra célula presentadora de antígeno y a nuestra célula. Cuando les presentan lo propio, esto no va a reaccionar, es decir, no se elimina porque lo reconoce como propio, es de nosotros, no le va a hacer daño. La autotolerancia se refiere a eso mismo, a que es algo propio
y las células no lo van a eliminar. Vamos a tener tolerancia central y tolerancia periférica. La tolerancia central se da en el timo y en la médula ósea por los linfocitos T y los linfocitos B. Las células presentadoras de antígeno les presentan el antígeno y se elimina. Si hay un desarrollo de estos, hay desarrollo de los linfocitos T reguladores, salen los T reguladores y por supresión también se les presenta otra vez el antígeno y tiene que eliminarse. Pero cuando se les presenta lo propio, no se elimina. A eso le llamamos tolerancia. Y en el mismo caso de los linfocitos B pasa lo mismo. Ya. En las enfermedades autoinmunes van a ser reacciones inmunitarias contra antígenos propios, es decir, que el cuerpo se va a atacar así solito, por así decirlo. ¿Ya? Estas las podemos dividir en específicas o sistémicas. Específicas de un órgano o sistémicas, es decir, en todo el cuerpo. Específicas de órgano, vamos a tener enfermedades como la anemia hemolítica, que ya vimos, una trombocitopenia, artritis, miastenia gravis, enfermedad de Graves, diabetes mellitus tipo 1, esclerosis múltiple, enfermedades inflamatorias como enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y demás. Y en la sistémica vamos a tener al lupus eritematoso sistémico, una artritis reumatoide, esclerosis sistémica, este síndrome de Sjögren que se va a caracterizar porque nuestras glándulas sudoríparas, salivales, lagrimales no van a funcionar, por lo cual la clínica de este paciente va a ser, no va a tener lágrimas, va a haber sequedad de la boca, va a haber sequedad de los ojos, la turgencia de la piel también va a estar disminuida porque no va a haber producción de sudor. También tenemos panarteritis nodosa y miopatías inflamatorias. El lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmunitaria sistémica de hipersensibilidad tipo 3 principalmente, especialmente contra sustancias del núcleo, del DNA, histonas y ribonucleoproteínas. Esto va a producir autoanticuerpos y complejos inmunes que se van a depositar en los tejidos causando daño. Ya. Para que sea el lupus eritematoso sistémico, tenemos dos factores principales que van a ser los genes de predisposición y los desencadenantes externos. Cuando hablamos de genes de predisposición, hablamos de los HLA, que son HLA, que son básicamente el complejo mayor de histocompatibilidad, pero estos son específicos, son antígenos leucocitarios humanos. Cuando hay defectos en estos genes, es que se van a dar distintas enfermedades, en este caso de lupus eritematoso sistémico. Y también tenemos desencadenantes externos, en especial la radiación UV, que nos va a causar eliminación defectuosa de cuerpos apoptóticos, un aumento de la carga de antígenos antinucleares. Estos genes de predisposición en los linfocitos T y B frente a antígenos nucleares propios nos van a formar en conjunto a los anticuerpos antinucleares o ANA, que van a ser los causantes de este lupus eritematoso sistémico. Van a estar presentes en los linfocitos de las células dendríticas. Va a haber una producción aumentada de estos anticuerpos ANA y IgG que se van a estar depositando en nuestros diferentes órganos. ¿Y cómo va a funcionar su mecanismo de lesión tisular?
Estos autoanticuerpos van a dar destrucción de eritrocitos, plaquetas y leucocitos, lo que nos lleva a una anemia hemolítica, trombocitopenias y demás. En su paso por la barrera hematoencefálica, va a haber reacción con neuronas y los receptores de NT, que nos puede dar manifestaciones neuropsiquiátricas. A su vez, estos autoanticuerpos nos forman inmunocomplejos que se van a ir a depositar en diferentes órganos. Cuando hay depósito en los glomérulos, nos causa la nefritis lúpica. Cuando hay depósito en unión dermoepidérmica, nos va a ocasionar reacciones en la piel, como ya vimos. La vasodilatación, el signo característico en alas de mariposa. Depósito en los vasos sanguíneos, que nos da las vasculitis. Aquí lo mismo, decíamos, los genes, que eran predisposición para la formación del lupus eritematoso. Tenemos HLA-D2, 38, interleucina 10, y todos estos diferentes genes también en el sistema de complementos, C1K, C2 y C4. En el ambiente, la radiación ultravioleta. Hay una respuesta inmunitaria normal, hay inflamación y hay lesión. Cuando hay una respuesta inmunitaria normal, hablábamos a nivel de C3, C3A y C5A, nos causaba la inflamación. Hay una inflamación, es decir, va a haber inflamación en los glomérulos, en riñón, lo que nos va a producir una obstrucción, lo que nos puede producir también lo que hablábamos, la nefritis lúpica. En sus manifestaciones clínico-patológicas tenemos en diferentes órganos y su prevalencia en el porcentaje de pacientes que se va a presentar. Hematológicas, el 100%, puede haber artritis, artralgias, mialgias, en piel, puede haber fiebre, astenia, pérdida de peso, renal, del 50 al 70% de los pacientes. Y ahí vemos el eritema malar, característico en alas de mariposa del lupus eritematoso. Tenemos necrosis fibrinoide, vasculitis, por la acumulación de estos inmunocomplejos también se pueden dar en el corazón, que se van a ver como masas, estos de acá. Además, en el lupus eritematoso sistémico puede afectar a los pulmones y ocasionar derrames. Sabemos que el derrame puede ser unilateral o bilateral, izquierdo o derecho. En el caso del lupus eritematoso sistémico, como afecta a todo el cuerpo, se va a dar un derrame pleural bilateral. Bien. Ahora, hablando de las amiloidosis. Las amiloidosis son una condición asociada a varios desórdenes inflamatorios y hereditarios, principalmente por el mal desplegamiento de proteínas. Características. El amiloide está formado por agregados de proteínas mal plegadas y abundantes de azúcares. En sus características tintoriales van a ser similares a la amilosa. Existen más de 20 proteínas distintas que se pueden agregar para formar este amiloide. Ya. ¿Cómo se va a dar esto? Dijimos, la amiloidosis se va a dar por un mal plegamiento de la proteína que nos va a formar esta malla de fibrina que se va a estar depositando en diferentes órganos. Se puede dar por mutaciones adquiridas, que va a haber una proliferación de linfocitos B, células plasmáticas, y nos va a producir la proteína AL. En el caso de las proteínas AA, que es lo más frecuente, va a ser a causa de una inflamación crónica. Va a haber activación de los macrófagos, interleucina 1, 6, va hacia los hepatocitos, la proteína SAA, va a haber una proteólisis limitada
y se va a formar esta proteína. Y por otro lado, también tenemos una amiloidosis a causa de una mutación, específicamente de la mutación de la transterrina, que nos va a dar la proteína ATTR. Y por último, para acabar, dentro de estas enfermedades autoinmunitarias o autoinmunes, tenemos a la artritis reumatoide. Dijimos, artritis iba a ser inflamación de las articulaciones. Es una enfermedad inflamatoria sistémica en las articulaciones. Sinovitis poliarticular simétrica crónica erosiva. Es de curso progresivo, con destrucción de los cartílagos y huesos y deformación y reducción de la capacidad funcional en las mismas articulaciones, especialmente en las articulaciones pequeñas, es decir, de manos, principalmente pie, también se puede dar en codo. Su epidemiología, prevalencia del 1%, relación de 3 mujeres por cada hombre, es decir, más frecuente en mujeres. Su pico se da entre los 35 y 40 años. Diagnóstico oportuno y tratamiento debe ser temprano. ¿Qué va a pasar en la artritis reumatoide? Lo que va a haber es una infiltración de los linfocitos TC4 en el líquido sinovial, es decir, perivascular, de las articulaciones. Esta infiltración de los linfocitos TC4 va a activarnos a los macrófagos y los linfocitos B. Estos macrófagos, a su vez, nos van a activar interleucinas 1, 6 y factores de necrosis tumoral, que nos va a favorecer a la inflamación. Y los linfocitos B lo que van a hacer es la producción de autoanticuerpos, FR y antricitrulina. Esto nos va a dar la enfermedad sistémica como tal. Ahora, puede darse un paso de esto hacia la liberación de citoquina, que nos va a formar el panus. ¿Qué va a hacer el panus? El panus va a ser un conglomerado, una agrupación de estos, fibroblastos, mastocitos y osteoclastos, que lo que nos va a producir es la destrucción ósea. Aquí. El panus se va a estar formando en las articulaciones. Este panus no se puede eliminar con medicamentos. Este panus no causa mucho dolor en las articulaciones. Es como si fueran masas que hay en las articulaciones. Y tampoco se puede extirpar quirúrgicamente. Es decir, no tiene tratamiento cuando llega ya a esta etapa, pero tenemos diferentes tratamientos en las otras etapas que vimos. Cuando se está empezando con infiltración de los linfocitos TC4, el tratamiento son inmunosupresores, como metrotexate o la flunomida. Cuando estamos a este nivel de los macrófagos, para que no haya la formación del TNF, interleucina 1 e interleucina 6, podemos usar medicamentos anti-TNF, como ser infliximab o etanercept. Y a este nivel de los linfocitos B, para que no se creen los autoanticuerpos, tenemos el rituximab, que este va a ser nuestro medicamento estrella, por así decirlo, o el gold estándar para tratar la artritis reumatoide. Ahora, cuando llegábamos a este panus, dijimos que no lo podíamos sacar quirúrgicamente y no había medicamentos que lo destruyan. Entonces, lo único que nos queda es darle a nuestro paciente AINES o corticoides, es decir, alivianar sus síntomas, alivianar su dolor que le va a causar este panus, como ser paracetamol, ibuprofeno, dipirona, entre otros. Y eso sería todo.